Hola, muy buenas. Eh, Hoy vamos a hablar del abonado de nuestros árboles. El abonado de nuestros árboles es fundamental, de nuestros bonsai, es fundamental porque casi siempre normalmente utilizamos sustratos inertes, como son la kadama, kiryu, pómice, grava volcánica, alita, grava de río, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que son los macronutrientes y micronutrientes, tenemos que ir dándoselos nosotros con el abonado, ¿vale? La planta necesita, el árbol necesita alimentarse, ¿vale? Dentro de estos abonos, para estos sustratos inertes, también tenemos la turba, pero la turba no es inerte. La turba ya lleva, es orgánica y ya lleva algunos macroelementos y microelementos. Microelementos también llevan algunos sustratos, como el kiriu, la kadama, llevan hierro, ¿sabes? Pero no llevan macronutrientes, que son los que hacen alimentar, alimentar la planta. ¿Vale? Dentro de estos abonos tenemos los orgánicos. Se reparten de dos tipos, sólido y líquido. Estos sólidos también se diferencian en fermentados y en no fermentados de liberación lenta. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? El sólido tiene, desde que lo ponemos en el árbol, este sólido, si está fermentado, va a ir más directamente a las raíces que si no está fermentado. Si no está fermentado, pues va fermentando en el sustrato y va descomponiéndose y liberando los macronutrientes de una forma lenta, ¿vale? El líquido, el líquido, eh, el líquido prácticamente es más rápido. El líquido normalmente es fermentado, tiene que ser fermentado. Si no, detrás de un riego y otro se iría, ¿vale? Los químicos para el bonsai no recomiendo. Estos se encuentran los sólidos y los líquidos. ¿Por qué no los recomiendo? Primeramente utilizamos lo que son sustratos inertes, ¿vale? Entonces el químico lo absorbería a las raíces directamente. Además de los gases que crean y los minerales que crean y residuos que son perjudiciales, pueden quemar las raíces por un exceso, en cualquier exceso de abonado. El suelo lo va debilitando, ¿vale? Lo van cargando de sales y el suelo, al final la planta puede morir. Porque tenemos un espacio muy reducido, las macetas, esos minerales se van concentrando en ese sustrato. No es lo mismo que si utilizamos macetas grandes o en el campo o en el suelo, es totalmente distinto. Yo los químicos no lo aconsejo, ¿vale? Hay otros que son mitad orgánicos y mitad químicos. Yo no los he usado y, y dependiendo del estado de formación del árbol, o donde lo tengamos cultivado, el tipo de sustrato y demás que tengamos, pues para algún empuje puede valer, pero no como un abono constante durante todo el año. Se suele utilizar un abono que supla las carencias del árbol durante todo el año. No estoy hablando de marca, un abono bajo en macronutrientes, equilibrado. Y aparte, primavera, que el crecimiento es mayor, pues darle más cantidad de nitrógeno para que la planta se desarrolle más. El nitrógeno confluye también en que si el estado del árbol es muy avanzado, esto va a hacer que nos lo empeore, porque lo que va a hacer es tirar entre nudos largos, va a crecer muy largo, las hojas van a tener muy grandes, puede engordar ramas demasiado ligero y nos estropeen ciertas ramas que tengamos formadas en grosor, equilibrio y demás.
pero en plantones o árboles que estén en suelo o árboles que estemos formando el tronco, da igual que los entrenudos se alarguen, porque después si vamos a retroceder y cortar en el primer nudo, no importa, ¿vale? Después bueno, ahora vamos a diferenciar, vamos a hablar de lo que ha estado comentando antes, los macronutrientes, los micronutrientes y tenemos también los elementos secundarios, o que te pertenecen también a los micronutrientes. Los macronutrientes, para que la planta se desarrolle, la planta lo que necesita es nitrógeno, fósforo y potasio. ¿De acuerdo? El nitrógeno va a aumentar el crecimiento del verde de la planta. El fósforo nos va a ayudar, va a actuar directamente más sobre las raíces y salud de la planta, ¿vale? Y el potasio sobre frutos, acumulación de energía, frutos y flores, ¿vale? La planta, a través de la fotosíntesis, genera hidrógeno, oxígeno y carbono, ¿vale? Estos no son minerales. Y estos son los que la planta va a producir las proteínas para alimentarse, ¿vale? Proteínas compuestas de aminoácidos, obviamente. Las proteínas, las cadenas de aminoácidos son los que componen las proteínas. Y esa es la alimentación. Cuando son de estaca, esqueje y demás, pues como no tienen raíces, utilizan el nitrógeno, el fósforo y el potasio o proteínas acumuladas que tengan en el tronco para crear estas proteínas. Porque las reservas del árbol son las que hacen la primera brotación. ¿Vale? Estos son los más importantes: el nitrógeno, el fósforo y el potasio. ¿Qué medidas? Estos vienen en tanto por ciento. Las medidas suelen venir en 5, 5, 5, 10, 10, 10. Ese es el tanto por ciento, ¿vale? Yo aconsejo un abono para un árbol medio formado, un abono equilibrado entre el 5, 5, 5, ¿vale? Si es un árbol muy formado, estamos con la ramificación terciaria o cuaternaria, un 3-3, un 2-2, incluso solo mantenimiento, son mantenimiento. Pero si tenemos plantones, si le damos en primavera, por ejemplo, un 10, 8, 6, que sea más o menos equilibrado, no le vamos a dar un 10, 2, 2, ¿vale? Tiene que ser un 10 o un 10, 10. 10, 10, 10. Vale. Entonces, la planta, el consumo de nitrógeno de la planta, siempre hablando de orgánicos, yo estoy hablando de orgánicos siempre. El consumo de la planta puede llegar al 100% hasta el 25% de nitrógeno, ¿vale? Eso es una bestialidad. Hasta ahí ya no lo disuelve, ¿vale? ¿Esto qué va a hacer? Esto es igual que ir por la autopista a 350 kilómetros por hora o a 400 kilómetros por hora. Se va a disparar totalmente. Es nitrógeno. El potasio, el fósforo, no importa la cantidad que le den. Y el potasio, un exceso también puede ser contraproducente. Puede ser que deje de absorberlo, ¿vale? El fósforo, por mucha cantidad que tenga, nunca va a dañar. Nunca va a dañar la planta. Siempre lo va a admitir. El fósforo y el potasio, teniendo un abono equilibrado de 5, 5, 5, 5, 5, 5, 3 veces 5, en otoño, para que acumule reservas para la siguiente primavera, tendríamos que darle unas dosis altas. Yo suelo utilizar abonos altos en fósforo y en potasio, incluso hasta un 20, ¿vale?
hasta un 20-20. En otoño, a partir de mediados de octubre o incluso a principios de octubre hasta noviembre. Noviembre, incluso la primera dosis, la última dosis a 1 de diciembre. ¿Vale? Este fósforo y este potasio es muy difícil encontrarlo en cantidades lo que son orgánicas. En este caso, sí doy por vía foliar y radicular químico, ¿vale? En fósforo y en potasio, ¿vale? Pero son chutes aparte del abonado normal. Son pequeñas dosis. No es un abonado, no es el abonado normal que utilizo todo el año, ¿vale? Ya hemos hablado de los tres. Árboles de fruto, más alto en potasio, debe de hacerle un buen abonado de otoño, ¿vale? Y también la brotación, lo que es a principio de primavera, va a ser más fuerte, más vigorosa y mejor. Después tenemos los micronutrientes. Estos micronutrientes tanto son el hierro, el manganeso, el cobre, el zinc, son los metálicos que se presentan en óxidos o en hidróxidos, ¿vale? También otras cantidades menores que absorbe la planta son el boro y el molibdeno. También otra que es el cloro, que viene suministrado prácticamente por el agua de riego. Y después tenemos otros que absorben, son elementos secundarios que no se pueden considerar macroelementos, pero casi, que son tanto el calcio, el magnesio y el azufre. El azufre es esencial añadido hablamos de la fotosíntesis que crea hidrógeno a través del consumo de CO2, crea hidrógeno, oxígeno y carbono, ¿vale? Necesitan también para algunos aminoácidos el azufre, para crear algunos aminoácidos el azufre. Entonces, estas cantidades, el calcio, el magnesio y el azufre, por ejemplo, en plantas que sean alcalinas, si tenemos esa planta alcalina en suelos ácidos, los suelos ácidos hacen que merme tanto el nitrógeno, el fósforo, los macroelementos, el calcio, el magnesio y el azufre. Los suelos ácidos hechos macroelementos, tanto los macroelementos como los elementos secundarios, escasean, ¿vale? Sin embargo, en los alcalinos, para plantas ácidas, nos faltaría el boro, el cobre, el hierro, el manganeso, todos los demás, todos los microelementos, ¿sabes? En el suelo equilibrado, más o menos se compensan. En el suelo equilibrado me refiero al pH de 6 a 6,5, se compensa lo que son tanto macroelementos como el microelementos. ¿Vale? Vuelvo a repetirlo. En los suelos ácidos, los macroelementos y elementos secundarios hacen que falte tanto abonos, ¿vale? Lo que es el NPK, macroelementos, perdón, como el calcio, el magnesio y el azufre. Y en los suelos alcalinos falta el boro, el cobre, el hierro, el magnesio, el molibdeno, el cloro y el zinc. Es muy importante en los abonos tener un control del pH, ¿vale? Si tenemos cultivados plantas ácidas, pues los abonos deben ser de 5, 6, ¿vale? A 4,8, ¿vale? Tienen que ser bajos, menores de 7, que es el neutro. Y en suelos alcalinos, pues mayores que el 7. ¿Vale?
hablamos de los aminoácidos. Como he hablado anteriormente, los aminoácidos están compuestos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Se componen de la cistina y la metionina. Las metioninas son las que utilizan el azufre. El resto de aminoácidos solamente con el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Hay 20 tipos de aminoácidos renovadores de proteínas. ¿Vale? Estos aminoácidos que los crea la planta a través de la fotosíntesis, cuando la planta ha tenido un estrés, tanto por brotación, por floración, fructificación, le ayudamos a través de los aminoácidos, añadiéndoselos al sustrato, de la creación de proteínas. Entonces no tiene que producir la planta, se la administramos nosotros directamente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Acumular reservas. Tanto las absorbe los aminoácidos, que lo que hace después la planta es procesarlo y convertirlos en azúcares y en proteínas. Hay 3 tipos de estrés también, para los que vienen bien los aminoácidos, que son cuando la planta ha tenido alguna plaga o algún estrés, alarma, que ha estado decayendo la planta, también. Cuando ha habido un cambio de ubicación o una poda que tiene que rebrotar, tanto porque se quiere aclimatar a esa zona, porque la hayamos cambiado de sitio, porque hayan cambiado las temperaturas, porque haya cambiado la luz, porque haya exceso o falta de riego, por la contaminación de la atmósfera, dependiendo de muchos factores, del clima sobre todo. ¿Vale? O porque la planta haya tenido, o por agotamiento, ¿vale? Que haya estado en un plan de ahorro corto y la planta o se ha querido adaptar, después la hemos cambiado a otro sitio y no se ha adaptado, la cambia a otro sitio. Eso suele pasar mucho en los novatos, en los principiantes. No saben dónde poner la planta y la planta intenta adaptarse a un sitio, intenta adaptarse a otro, y lo que hace es que se está estresando. Entonces, para ayudarla sería conveniente un añadido de aminoácidos. ¿Vale? Aminoácidos prácticamente son como si fueran vitaminas. Entonces, para terminar claro, tenemos los macronutrientes y los micronutrientes. ¿Vale? Los abonos. Pues los abonos. ¿Qué abono le he hecho? ¿Qué abono le he hecho? Siempre hay que mirar los abonos, el NPK. El NPK. Los microelementos se los podemos añadir aparte. ¿Vale? Normalmente los abonos los orgánicos traen los microelementos, que no son los más importantes. Solamente la planta, cuando necesite de uno, lo va a cantar, pero tanto por falta como por exceso. Si tiene exceso de cobre, se va a intoxicar. Si tiene falta de cobre, igual. Si tiene falta de magnesio, de otros microelementos, hemos dicho, falta de hierro, pues unos quelatos. Falta de manganeso, pues o manganeso, hidróxido de manganeso, o zinc. Pero normalmente son las más raras. La planta va a estar saludable con un abonado equilibrado, tanto en NPK, que no le falte ninguno. ¿Vale? El potasio, por ejemplo, le da un verdor y un color a la planta precioso, un verde muy bonito. El nitrógeno lo que hace es oscurecerla, ¿vale? Pero el nitrógeno, cuando se clarea mucho, nos falta el nitrógeno. Tenemos que, los bonsaístas, siempre tenemos que cuidar mucho la cantidad de nitrógeno para jugar con el crecimiento de la planta. Si queremos que crezca más ligero o que crezca más despacio, ¿vale? Pues poco más que decir.
Poco más que decir. ¿Vale? Bueno, lo de las marcas. ¿Qué abonado he hecho? ¿Qué abonado he hecho? ¿Qué abono le pongo? ¿Qué cantidad? Cantidad. Bastante. Si está en maceta. El orgánico no peca el exceso. ¿Vale? La falta sí. La falta sí. Pero el exceso no. Si está en color 2, pues todavía más. Si la situación de riego es mucho mayor, pues todavía más. Si la planta está parada y no está consumiendo, porque tiene un estrés, aminoácidos. O sea, el abonado no lo va a procesar aminoácidos. Siempre que la planta tenga un estrés, no se abona mejor y se le añaden aminoácidos y cuando ya esté un poquito más estable, abono. ¿Vale? Es igual que el que está malo. El que está malo no tiene ganas de comer. ¿Vale? Lo que tiene son medicamentos y vitaminas. Bueno, pues voy a ver cómo las preguntas y demás del vídeo, de este vídeo audio, me la podéis comentar por aquí, por el YouTube o en el grupo Bonsai Andaluz, ¿vale? De Facebook, que ahí no solamente yo, sino todos mis compañeros podrán responderos a vuestras dudas, ¿vale? Pues muchas gracias a todos y un saludo. Hola, muy buenas. Hoy vamos a hablar del abonado de